¿Todo bien y vos? Bien, bien. Ahí, fíjate, si querés, Sí, yo nombra, estoy bien. digamos, ¿Sí? Ah, Orlando también, está como María Alanis Páez. Ya cambio, bueno, sí, ya lo fíjate, cambio. chicos, hay otras personas conectadas, ¿les parece que ponga la plaquita, digamos, de espera? Faltan 10 minutos. ¿Sí? Pongo una música y la placa de espera. ¿Sí? Bueno, dale. Vale. Listo. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Doctor, ponemos esa plaquita para que Bueno. los esperemos a todos, para que puntualmente comencemos a las 19, ¿puede ser? Bueno, muy bien. ¿Sí? Yo lo Cristina veo muy Maldonado. bien y lo escucho bien. Sí, acá está conectada Cristina Maldonado. ¿Ella Sí, es sí, sí. ingeniera? Sí, es ingeniero. Ah, Sí, bueno. sí, sí. ¿Cómo le va, doctor? Un Hola, gusto ¿cómo le va? saludarlo. Igualmente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? Un gusto. Igualmente. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Buenas tardes. Horacio Burliman soy yo. Ah, buenas tardes, Encantado. mucho gusto. Ahí está Jorge Bess, es ingeniero. Jorge Sí, Besol. Jorge ve solo. Ujú. Voy a decirle la carpeta. Hola, Juan. Hola, Orlando, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Hola, Esteban. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Cris. ¿cómo va? Bien, ¿y ustedes? Todo bien, todo bien. ¿Está todo listo, Orlando? Sí. ¿Quién va a presentar, Orlando? ¿Vos? Habla Cristina y José y yo lo presento al doctor Oyola. Ah, buenísimo. Sí, lo mío va a ser muy cortito, chicos, para no sacar el tiempo de la disertación. Una Claro, bienvenida, claro, sí, sí. Lo mío contar un también es poquito. presentarnos. Sí, no hagas Sí, como sí, sí. no hagas como la K, Cristina. ¿Cómo qué? Como la K. Necesitaría el micrófono. Sí.
Al final, ¿cuántos somos, Esteban? ¿Cuánto contaste en la lista? Somos 60. Es buen número, lindo número. Sí. Inscriptos son 66. ¿Y por qué 60? 66 son. Ah, 66, bien, bárbaro. Muy lindo Bueno, número. faltan 5 minutitos y empezamos. Empezamos con hora mundial, no hora de La Rioja. Vos sabés que la hora de La Rioja siempre tiene 30 minutos de gracia. La media horita riojana Y eso sigue como, vigente. y eso como mínimo, ¿no? La musiquita, ¿eh? ¿Quién es el que tiene la música puesta? Esteban No. puso la música. Ah, la cuenta DJ esta de, Roca. la cuenta esta de Zoom de quién es tuya, Esteban, o de dónde? Es gentileza Universidad Tecnológica Nacional. Ah, buenísimo, buenísimo. No se corta, que lo estamos grabando para que Bien, después quede en los registros del consejo y de la universidad. buenísimo. Con razón ahora se me corta a mí en tercer año en hidráulica. Me están sacando las cuentas pro. Con accidente. Habría que poner un reloj contador, ¿no? Sí, una cuenta regresiva, digamos, pero Claro. no dio. En el curso de civil lo hice, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Tenés que hacer los deberes, Juan, ¿eh? Sí, para el viernes, ¿no? Bueno, ya tengo, ya estoy justo preparando el parcial de Metallica, todo por el campo virtual, así que Cristian, el micrófono apagado, si estás hablando. ¿Cuánto dura, Esteban, la charla? Orlando, ¿cuánto dura? Aproximadamente 1 hora 45. 1 hora 45. Eso, sí, aproximadamente. Es a nivel facultad. Es pesado. Bueno, en 2 minutos estamos. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Marcelo? Hola, un gusto. ¿Cómo andas, Esteban? Igualmente. Bien, bien, bien. Acá estamos con el doctor Oyola y todo el consejo. Bueno, un gusto. A ver si lo Vamos a identifico. empezar puntualmente a las 19. Así que Perfecto. estamos en los últimos segundos. Horacio Boleisman. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Muy Gracias bien. por asistir. No, voy saludando a los que conozco. Hola, Cristina. ¿Cómo Bueno, estás? ¿cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? Bienvenido a la charla. No, muchas gracias. Va a ser un gusto acompañarlos. Bueno, la primera de muchas que empecemos a hacer, que nos hace Me bien parece muy estar en bien. contacto. Me parece muy bien. Así hay que redefinirse. Nuevos tiempos, nuevas modalidades. ¿Querés que esperemos, Esteban, unos 5 minutitos más? No, no, hagamos honor al reloj y empecemos a las en punto.
Bueno, Empezamos en un ratito. Hay en 5 segundos. Bueno, estamos en tiempo. Ya bajo el volumen. Bueno, dale. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Cristina Maldonado, yo soy la presidenta del Consejo de Ingeniería de La Rioja. Es un gusto que estén participando en esta primera charla virtual, que además ha sido declarada de interés académico por UTN y también por la UNLAR a través de sus departamentos de exactas y de aplicadas. Esta disertación tuvo un motivo, ha sido a través de demandas que hemos tenido como un tema muy necesario dentro de la actividad profesional por parte de nuestros matriculados, así que creemos que va a ser muy provechoso empezar a hablar de estos temas que incumben tanto al buen desempeño de nuestra profesión. Les cuento un poquito, aprovecho la oportunidad. Nosotros, como muchos sabrán, es una nueva gestión dentro del Consejo que hemos iniciado en el mes de diciembre, casi finalizando el año. Bueno, en este momento tenemos planificada otro tipo de actividades, además de esta charla. Estamos en un mes especial para nosotros porque es el Día del Ingeniero, el Día de la Ingeniería y el Día del Geólogo, que también forma parte de nuestro consejo. Con lo cual, además de esta primer charla, también vamos a desarrollar la semana que viene, la Semana de la Ingeniería, en conjunto con el área de extensión de UTN, donde tenemos muchas charlas muy interesantes para el ejercicio de la profesión, con muchos temas de innovación, de investigación, y que abarca a muchas carreras dentro de la ingeniería. Así que bueno, espero que nos podamos encontrar ahí nuevamente. muy bien. Bueno, yo le voy a presentar al disertante, el doctor Héctor Oyola. Es un placer presentarlo. Él se desempeñó el cargo de juez de cámara en lo civil y comercial de Minas en la primera circunscripción judicial y el de juez de paz letrado en la tercera circunscripción judicial desde 1977 a 2013. Integró en 2 periodos el Consejo de Magistratura de la provincia, 2006 al 2008 y 2011 al 2013. Ejerció como profesor en la cátedra de IECA e Introducción al Derecho en la Universidad Nacional de La Rioja, en las carreras de Derecho y Licenciatura en Turismo, en la cátedra de Historia Social y Económica Argentina de la carrera de Contador Público desde el año 1990 al 2000. Desde el año 2001 se desempeña como profesor de legislación en la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional. En la misma Casa de Altos Estudios, en el año 2017, integró el elenco docente de Derecho Ambiental en el posgrado de Ingeniería Ambiental. Integra desde el año 2013 hasta la fecha el Comité de Bioética de la provincia, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Es profesor y especialista en educación superior, posgrados obtenidos en la UTN Regional Córdoba. En los últimos 30 años ha dictado cursos de posgrado en el Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja, sobre temas filosóficos y vinculados al ejercicio profesional del abogado. En el año 2018 dictó cursos sobre responsabilidad civil de los médicos y mala praxis, en el Hospital Veraballo, ciudad capital de La Rioja. Es autor de los libros La prueba en el proceso civil riojano, La prueba en el Código Civil y Comercial de la Nación y Razonamiento Jurídico, Teoría de la Argumentación, Recurso de Casación en el Proceso Civil Riojano. Ha dictado en los últimos 5 años conferencias en la Feria del Libro sobre temas de su especialidad en representación de la Universidad Tecnológica Nacional. Desde el año 2013 se dedica a la investigación y dogmática jurídica, publicando libros de doctrina. Al mismo tiempo dicta cursos en distintos ámbitos profesionales. Bueno, cuando quiera, doctor, comience la disertación. Bueno, empezamos. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento al Consejo Profesional de Abogados y Geólogos de la provincia de La Rioja por haberme invitado a la disertación. Es la primera vez que hago una exposición exclusivamente para ingenieros. Durante los últimos 30 años he dedicado parte de mi tiempo a dictar cursos de formación en el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja, y en los últimos 5 años he estado en contacto con los médicos a través del Comité de Bioética que integro. También agradezco a la ingeniera Quinteros, que fue la que me convocó al ingeniero Pautazo, con el que tuve una relación de muchos días para organizar este curso, al ingeniero Sarroca, que nos está asistiendo desde la parte de informática. Bueno, la charla se va a dividir en 3 temas que van a ocupar 3 espacios horarios. En la primera parte vamos a hablar de ética y deontología profesional, luego la perspectiva epistemológica y del lenguaje en las ciencias blandas y duras, muy brevemente, y la parte sustancial de la charla va a estar dedicada al análisis y a la dogmática jurídica del contrato de locación de obra, y al finalizar vamos a hacer referencia al tema de regulación de honorarios profesionales. Entonces empezamos con el tema de la ética. La ética es una disciplina filosófica que tiene una antigüedad en su desarrollo de por lo menos 24 siglos. Etimológicamente proviene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser. Se corresponde con la palabra latina mores, de igual significado. Acá cabe una aclaración. A veces se utiliza como sinónimo la palabra ética y también con la palabra moral. En realidad, si bien tienen una etimología similar en cuanto a su significado, son distintas. ¿Por qué razón? La ética vendría a ser la moral pensada, o sea, la reflexión filosófica sobre la moral, la ética. Y la moral vendría a ser la ética práctica, o sea, la ética que debe conducir la vida del hombre concreto, del hombre de carne y hueso, como decía Unamuno. Es una disciplina filosófica que responde a preguntas: ¿qué debo hacer? ¿Cómo me debo comportar? O sea, que la ética tiene que ver con la conducta voluntaria y libre del hombre en cuanto puede ser juzgada de buena o mala, correcta o incorrecta. Desde la perspectiva práctica, es una experiencia de mesura, de equilibrio en las relaciones humanas y de los límites de la convivencia. Es pensar en el sentido de lo correcto y deseable en la vida. La moral estudia los sistemas de valores inmanentes propios de una comunidad. Y también estudia la ética, la perspectiva analítica para examinar los fenómenos morales. Lo expuesto implica que la ética tiene una enorme importancia práctica, pero también una gran riqueza teórica. Brevemente vamos a exponer el pensamiento de los grandes filósofos de la historia que se ocuparon de la ética. El primer filósofo que reflexionó sobre la misma fue Aristóteles, en su obra Ética Nicómano en el siglo IV a.C. Muy sintéticamente, Aristóteles sostenía que el fin del hombre es lograr la felicidad, y esta consistía en tratar de transitar una vida virtuosa. El virtuoso sobrelleva las dificultades de la vida con mayor nobleza y magnanimidad. ¿Qué quiere decir con esto Aristóteles? Que el fin del hombre,
lograr la felicidad se consigue a través de una vida virtuosa. ¿Y qué es lo que es la virtud para Aristóteles? Es una potencia que tienen todos los hombres de alcanzar la felicidad a través de hábitos virtuosos. Y él se refiere específicamente a una virtud cardinal que es la fortaleza. O sea, él sostiene que el hombre virtuoso, el hombre bueno, sobrelleva las dificultades y los problemas de la vida con mayor nobleza y magnanimidad. Esta virtud cardinal de la fortaleza es muy actual, porque estamos pasando una época de crisis que nunca habíamos vivido. Es muy interesante analizar lo que nos está pasando en este momento desde el punto de vista filosófico, pero eso lo dejamos para la charla y para cuando ustedes quieran hacer preguntas. Bueno, otro gran filósofo que reflexionó sobre la ética fue Kant, en el siglo XVIII. En su obra Crítica de la razón práctica, desarrolló la ética del deber y el imperativo categórico. Para Kant, la ética consistía en el ejercicio de los deberes del hombre para también alcanzar una vida virtuosa. Esta obra kantiana tiene mucho que ver con el código de ética que vamos a explicar dentro de un momento, que tienen ustedes los ingenieros para regir la conducta profesional. O sea, Kant decía que el deber de todo hombre es llevar, de manera similar a esto, una vida apegada a los principios éticos. Y él determina una regla o un imperativo categórico que se expresa diciendo: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda servir de norma con validez universal. O sea, ¿qué implica? Que lo que nosotros hagamos en la vida tiene que servir de guía a todos los hombres, tiene que tener alcance universal. Y sostuvo también que el hombre nunca puede ser un medio, sino que es un fin en sí mismo. Ese es el fundamento de su dignidad ontológica, o sea, de su dignidad constitutiva como hombre. Y eso vamos a ver que está muy presente en el código de ética que rige para los ingenieros en nuestra provincia. Vamos a ver brevemente cuál es la diferencia entre ética y derecho. La ética es una disciplina filosófica que responde a la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo conducirme en la vida? La ética es autónoma porque la sanción viene desde adentro, o sea, de nuestra propia conciencia. En cambio, el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida social en donde la sanción es heterónoma, o sea, viene desde afuera, desde una autoridad. Ponemos el ejemplo de una norma ética y de una norma jurídica. Por ejemplo, si yo veo a una persona, un ciego, en la calle y no lo ayudo a cruzar la calle y paso de largo, esa es una actitud antiética y me va a condenar mi propia conciencia de no haber ayudado a esa persona minusválida. En cambio, la norma jurídica siempre tiene una sanción que es aplicada por una autoridad que depende del Estado, en este caso el Poder Judicial. O sea, por ejemplo, en el viejo artículo 1109 del Código Civil de Vélez decía: todo el que ejecute un daño tiene la obligación de reparar el perjuicio. Eso es una norma jurídica, porque tiene un antecedente que es causar un daño y una consecuencia que es una sanción, que es responder por ese daño. La ética es también, además de ser una disciplina filosófica o parte de la filosofía, es una ciencia espiritual porque se ocupa del hombre individual.
o sea, de la conducta voluntaria del hombre individual. Como dijimos, en tanto que sea juzgada de buena o mala, correcta o incorrecta. O sea, permite el ejercicio de la libertad en tanto capacidad de elegir inteligentemente, de realizar acciones deliberadas y de elegir el bien previamente conocido. En este sentido, Sócrates decía de que se puede enseñar la ética y la moral, y sostenía que el hombre malo es el que no conoce el bien. Y también decía una frase muy interesante, decía, si conoces a un hombre bueno, trata de imitarlo. Y si conoces a un hombre malo, examínate a ti mismo. O sea, este es el principio del conocimiento. O sea, nosotros desde el punto de vista epistemológico, para ponernos en contacto con el conocimiento, la primera actitud es el asombro y luego la humildad. Sócrates decía, esa famosa frase, solo sé que nada sé, en el siglo IV a.C. Y después Newton, en el siglo XVI, algo parecido dijo. Dice, lo que conocemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. Por eso la actitud del científico, del estudioso, la primera actitud es primero el asombro y segundo la humildad para avanzar en el conocimiento. Por eso cuando más se avanza en el conocimiento, más anchas son las fronteras de lo desconocido. Así lo decía Ortega y Gasset en una obra que todos habrán leído que se llama La rebelión de las masas. Acá nos preguntamos, ¿la ética es útil para regular la vida social? Respondemos afirmativamente. Una sociedad que sigue los principios éticos, justicia, meritocracia, solidaridad y búsqueda del bien común, está en mejores condiciones que otra que los ignora. Lamentablemente, todos estos principios éticos, en la actualidad, en la sociedad posmoderna, están de alguna manera oscurecidos u olvidados, porque rigen los 4 grandes males que ya señalaba Benedicto XVI en una de sus encíclicas, cuando se refería a las virtudes cardinales. Decía Benedicto XVI que hay por lo menos 4 males que hacen olvidar los principios éticos en la época postmoderna. Una, el consumismo excesivo, o sea, como que los seres humanos en este tiempo vivimos esclavos de las cosas. Otro, el permisivismo, o sea, todo vale. No hay reglas morales universales, ni hay ética de la convicción. El tercer problema es, que decía Benedicto XVI, es el tema de que los hombres hemos olvidado la noción ontológica de lo que está mal, o sea, del pecado, a través del permisivismo. Y también la cuarta cosa que él decía es que vivimos una sociedad hedonista, o sea, que el fin del hombre no es llevar una vida virtuosa, sino llevar una vida de placeres, o sea, poco austera. Bueno, y se han perdido valores de otra época. Yo voy a cumplir 68 años y en mi época de estudiante y de joven, el principal valor en las relaciones humanas era el respeto por la dignidad del prójimo. Eso, lamentablemente, en muchos aspectos se ha perdido. Ahora vamos a ver, ahora sigo a un gran epistemólogo argentino, que ustedes lo habrán sentido nombrar, habrán leído sus libros, que se llama Mario Bunge, que Mario Bunge es un físico, filósofo y epistemólogo que vivió en Argentina hasta el año 47 y luego se fue a Canadá a enseñar y vivió ahí hasta su muerte a los 101 años. Murió hace poco tiempo. Mario Bunge es autor de por lo menos más de un centenar de libros, pero yo rescato 2 libros de él, uno que se llama Teoría de la Ética y otro que se llama el enfoque sistémico en los sistemas sociales. En la obra sobre teoría de la ética, Bunge dice, la ética descriptiva explica los problemas del comportamiento profesional. Recuerda que el Código de Ética Profesional es un conjunto de principios y normas que deben guiar la actitud del ingeniero y los actos conexos con su profesión. Ahí vamos a ver luego, vamos a analizar desde el punto de vista kantiano y desde el punto de vista de Bunge
el código profesional, el código de ética profesional de La Rioja. Esa es la ética descriptiva. Y la ética aplicada para Bunge es el conjunto de principios éticos que se aplican en la práctica de la ingeniería. Examina las obligaciones de los ingenieros para con la sociedad, para con los clientes y la profesión. Y después, en una tercera clasificación, Bunge habla de la ética de la ciencia con aspectos epistemológicos y lingüísticos que hacen al correcto actuar de los científicos. Y acá está la obra que mencioné, Teoría de la Moral. Ahora vamos a hablar brevemente de la deontología y ética profesional. Deontología es la ética profesional o ciencia de la moralidad. Es la rama de la ética aplicada cuyo propósito es establecer los deberes mínimos de quienes ejercen una profesión. Dentro de las competencias que deben alcanzar los ingenieros en las universidades, se exige formarlos con sólidos fundamentos éticos como base para una actuación profesional responsable. En esa formación se debe tener en cuenta conceptos de máxima importancia como seguridad, salud, bienestar de las personas y protección del medio ambiente. Vamos entonces a tratar de definir qué es lo que es un código de ética profesional y luego vamos a analizar brevemente el código de ética de los ingenieros que rige en La Rioja. El código de ética es el conjunto de reglas y principios que deben guiar la conducta de un profesional de la ingeniería para lograr los elevados fines que se le atribuye a la profesión que ejerce. O sea, si se siguen los principios del código de ética, seguramente un profesional de la ingeniería va a dignificar la profesión. Vamos a hacer ahora, muy brevemente, un análisis dogmático del código de ética para ingenieros, geólogos, agrónomos y técnicos de la provincia de La Rioja, que es la ley número 2318/91. O sea, vamos a poner especial énfasis en los deberes que impone la ética profesional desde la perspectiva kantiana. O sea, dijimos que Kant, la ética kantiana, es una ética de deberes. Y vamos a leer algunos artículos del Código de Ética referidos a los deberes del ingeniero. Por ejemplo, hay artículos de la ética que están vinculados a un obrar ético para evitar la corrupción. Por ejemplo, en el libro primero, en el punto 2.1.2, dice, no ejecutar a sabiendas actos reñidos con la buena técnica, aun cuando pudiera ser en cumplimiento de órdenes de autoridades, mandantes o comitentes. Si respetásemos este principio tan importante, yo creo que no habría lugar para actos de corrupción. Después, en el artículo 2.1.3, habla de las incompatibilidades de los ingenieros, ¿no? No ocupar cargos rentados o gratuitos en instituciones privadas, empresas, simultáneamente con cargos públicos, cuya función se haya vinculado con la de aquellas. O sea, un régimen estricto de incompatibilidades. Y después viene un artículo, yo creo que es común en todos los códigos de ética de los profesionales, dice, no aceptar la encomienda de tareas que por sí mismas o por la forma que habrían de ser llevadas a cabo contraríen las leyes y reglamentaciones en vigor. O sea, el tema del acatamiento de la ley. Este es un tema crucial en la sociedad argentina porque lamentablemente en nuestro país vivimos una sociedad anómica. ¿Qué quiere decir? Una sociedad que recurrentemente incumple las leyes. Y eso dificulta la tarea de los jueces, porque al último y al cabo, en La Rioja, por ejemplo, hay muy pocos jueces, 25 jueces para regular la conducta de más de 200.000 personas. Después, en el 2.1.6, habla de la competencia desleal.
dice, no proponer encargos o funciones a los organismos o reparticiones a su cargo que realicen trabajos que se constituyan en una competencia desleal. O sea, esa es una obligación o un deber con respecto a los colegas. Y acá viene un tema, en el 217, habla de la dignidad profesional. Dice, no tomar parte en concursos sobre materias profesionales en cuyas bases aparezcan disposiciones, condiciones reñidas con la dignidad profesional. Y luego en el 218 habla de no conceder su firma ni a título oneroso ni a título gratuito para autorizar planos, especificaciones, dictámenes técnicos, memorias, informes y toda otra documentación profesional. Ahora, después hay un capítulo referido a deberes del profesional para con sus colegas, o sea, para con los demás profesionales. Dice, voy a leer solamente dos. No utilizar en el 2.1.1, no utilizar sin conocimiento de autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en propios trabajos profesionales, ideas, planos y demás documentación de aquel carácter. O sea, se refiere a la honestidad intelectual, o sea, a la autoría intelectual de trabajos de carácter profesional. Después, este es un artículo que corresponde también a la ética kantiana, que es universal. No es solamente para los ingenieros, es para todas las profesiones y para todas las personas. Dice, no difamar ni denigrar a colegas, ni contribuir en forma directa o indirecta a su difamación o denigración. O sea, es muy frecuente que nosotros hablemos mal de colegas cuando están ausentes, que es lo peor, y no le digamos las cosas de frente. O sea, esto es una regla ética universal, ¿no? Y después, en la última parte, vamos a ver los deberes del profesional para sus clientes. Dice, voy a leer uno solo, porque para no hacerlo tan largo, dice, no ofrecer por medio alguno la prestación de servicios cuyo objeto por cualquier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, etcétera, sea de dudosa o imposible consecuencia o cumplimiento, si por las propias circunstancias personales él no pudiera satisfacer. O sea, esto tiene que ver con el tema de la honestidad profesional y la honestidad intelectual. Y después, en la última parte, el Código de Ética tiene una parte procesal referido al procedimiento que se sigue ante el Tribunal de Ética, que es muy parecida a un juicio, o sea, con la denuncia que viene a funcionar como una demanda, el traslado para darle derecho a defensa al denunciado, luego una audiencia donde se recibe la prueba y luego la decisión del Tribunal de Ética, que es gradual, ¿no? Apercibimiento, lo que no tiene el Código de Ética es la sanción que tiene, sí, por ejemplo, el Código de Ética Profesional de abogado, la más grave, bueno, llamado de atención, apercibimiento, son las sanciones. Vamos a ver acá, las califica en sanciones graves, gravísima, grave, serio y leve. Pero no tiene la sanción más grave de todas, que es la suspensión en la matrícula profesional. Esa no le he visto que la tenga normada y podría agregarse cuando el profesional de la ingeniería comete una falta gravísima. Bueno, ahora para cerrar este tema de la ética, vamos a hacer una reflexión con respecto a lo que pasa en este tiempo, en la posmodernidad. Estamos viviendo una época de globalización y asistimos a la vigencia de un paradigma tecnológico que es homogéneo e unidimensional. Acá utilizamos la palabra paradigma no como un aparato conceptual para guiar la investigación, sino la palabra paradigma como modelo a seguir para la investigación científica que es aceptado por una comunidad científica en un momento y en una época determinada. Este nuevo paradigma de la tecnociencia condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Hablando de paradigmas, por ejemplo, el paradigma aristotélico duró por lo menos 19 siglos, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XV.
Después vino el paradigma de Newton, que dura 3 siglos. Después viene Einstein en el siglo XX. Y después Max Planck, ya también en el siglo XX, con su teoría de los cuantos. Einstein con la teoría de la relatividad. Y Newton con la teoría de la gravitación universal y de la mecánica de los cuerpos celestes. Bueno, a mí me apasiona mucho la historia de la ciencia, pero vamos a dejar la historia de la ciencia y vamos a hablar entonces de este tema de la posmodernidad. En esta posmodernidad, la ciencia genera conocimientos y la tecnología satisface necesidades. La humanidad ha ingresado a una nueva área en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Nunca la humanidad, con el avance de la tecnociencia, tuvo tanto poder sobre sí misma, y nada garantiza que vaya a utilizar bien los grandes avances tecnológicos. Bueno, ahí terminamos la primera parte. No sé si vamos a hacer preguntas ahora sobre este tema o seguimos a la segunda parte. Si alguno tiene alguna pregunta que hacer, la puede hacer en el chat. O ahora la puede hacer si quiere. Si nadie tiene alguna duda, seguimos, doctor. Bueno. ¿Matías, seguimos? ¿Matías? Seguimos. Sí. Me parece que podemos seguir. Bueno. Ahora viene el tema, muy brevemente, el tema del lenguaje. A ver. Doctor, hay una pregunta en el chat. Sí. ¿Se la leo? Sí. ¿Cómo hacemos para mantener una meritocracia si nuestra universidad la condiciona? Habla desde los discursos del rector de la UNLAD. Bueno, sí, claro, el tema, yo creo que la meritocracia tiene una vinculación estrecha con la ética. O sea, no sé si la ingeniera o el ingeniero se refiere a la carrera docente, que lamentablemente en los cargos políticos, eso yo lo he visto y lo he sufrido en carne propia en la justicia. Lamentablemente, por ejemplo, en la justicia prácticamente los concursos son formales, pero no hay concursos reales en el sentido de que los mejores llegan a los puestos superiores. Y yo creo que, no sé si el colega se refiere al tema de los concursos en las universidades, en donde hay una distancia entre el discurso de quien dirige la universidad y la práctica efectiva de los concursos. No sé si se refiere a eso. No sé, no aclara. Sí, dice que sí. Bueno, claro, yo creo que lo ideal sería que se respete la meritocracia y que ganen el concurso los que tienen mejores antecedentes y los que hayan rendido una mejor prueba de oposición. Yo siempre he sido, por ejemplo, en la justicia, yo he integrado el Consejo de la Magistratura en 2 oportunidades y lamentablemente nosotros se rendía un examen, luego se hacía un orden de mérito. Y bueno, y nosotros los resolvíamos en el Consejo de acuerdo al examen y los antecedentes. Y luego en la legislatura se hacía todo lo contrario. El último lo ponían primero, el primero último, y designaban al que tenía más padrinazgo político. Bueno, lamentablemente tenemos la justicia que tenemos porque nunca se respetó la meritocracia. Siempre se tuvo en cuenta el padrinazgo y sobre todo los padrinos políticos, que tan mal le hacen en la justicia. Yo he sido un poco víctima de este sistema en cuanto a que, aunque yo nunca tuve aspiraciones de llegar al Tribunal Superior, pero vemos que lamentablemente han llegado personas que sin antecedentes, sin ninguna idoneidad intelectual ni trayectoria a ocupar esos cargos. Lamentablemente es así, no solamente en La Rioja, también en el país. Bien. Bueno, ahí veo otra pregunta. Dice, mencionó que no está en el código la posibilidad de inhabilitar o suspender la matrícula. ¿Es posible? Sí, eso es una de las propuestas que se podría hacer en la reforma legislativa que regula la acción del ingeniero, incluir esta sanción gravísima en una futura reforma del Código de Ética. Un comentario con respecto a la legislación que rige la actuación de los ingenieros. Tanto la creación del Consejo Profesional como la ley que regula todo el tema de la locación de obra y de la regulación de honorarios, es una legislación muy desactualizada.
data de los años 54, 64 y 66. O sea, hace más de 60 años que no hay una reforma de la legislación que regula la actividad profesional de ingeniero. Yo creo que una de las tareas concretas del Consejo Profesional sería tratar de actualizar la legislación. Es una tarea que, bueno, yo me ofrezco para ayudarlos en esta innovación legislativa que no es propia de los ingenieros, también los abogados. Fíjense que tenemos un código de procedimiento del año 74. Hace 46 años que no se modifica el Código Procesal Civil en La Rioja. O sea, esa rémora en la actualización legislativa es común a todas las profesiones, lamentablemente. Perfecto. Sí. Bueno, gracias, doctor. Ya no veo otra pregunta. Seguimos, Podemos entonces. también dejar para el finalizar de la disertación a las otras preguntas, las podemos leer al finalizar, para que Muy lleguemos bien. con el tiempo. Bueno, seguimos entonces con el tema de, creo que viene, no sé si regulación en horario o locación de obra. ¿Ve? Vamos a dejar de lado el tema del lenguaje porque ya no vamos a tener tiempo, ¿no? ¿Qué les parece? Porque es un tema muy epistemológico y abstracto. Vamos directamente a pasar Bueno. al tema de locación de obra. ¿Qué les parece? Bien. Sí, podría ser. Bueno. Bueno, no, yo había antes de entrar en los honorarios profesionales, yo había preparado algunas placas referidas al tema del lenguaje, porque en mi último libro, que habla del razonamiento jurídico, en las primeras 50 páginas yo había hablado de los distintos tipos de razonamiento y de lenguaje, tanto en las ciencias duras como en las ciencias blandas. Y hay, por ejemplo, hablé de los ingenieros que tienen un razonamiento axiomático, inferencial, propio de las ciencias duras, y que empieza también con Aristóteles en su obra la lógica, que forma parte del órgano o del corpus aristotélico, y lo distinguía al razonamiento inferencial, axiomático, demostrativo, que es propio de las ciencias duras, de la matemática, la física, de la lógica, del razonamiento dialéctico o razonamiento argumental, que es propio de las ciencias sociales, como el derecho, la sociología, ¿no? O sea, y también el lenguaje en las ciencias duras es un lenguaje simbólico, con signos, y los objetos también de cada ciencia son diferentes. En cambio, es un lenguaje muy preciso, por eso es axiomático. En cambio, el lenguaje jurídico es un lenguaje poco riguroso, impreciso. Y hubo en el extranjero un filósofo del derecho, Hans Kelsen, que trató de elevar a la categoría de ciencia al derecho, tratando de perfeccionar el lenguaje jurídico. Y en nuestro país, Alchurun y Bulguín fueron dos filósofos que también, siguiendo la corriente kantiana, trataron de mejorar el lenguaje jurídico para hacerlo más preciso y purificarlo de ambigüedades e imprecisiones. Eso podría ser el tema para otro momento. Vamos entonces al tema concreto de los honorarios profesionales. Bueno, los profesionales habilitados para el ejercicio profesional, estas son reglas de procedimiento que están en la ley 2318, ¿no? Que regula la presión de honorario de los ingenieros. Dice, los profesionales habilitados para el ejercicio profesional presentarán al comitente, dueño de la obra, las disposiciones legales que los habiliten para el cobro de aranceles y honorarios. Los comitentes expedirán la orden de trabajo con la estimación de los honorarios presupuestados. Les comento, el procedimiento para la percepción de honorarios está arreglado para los ingenieros por normas de carácter administrativo. En cambio, en el caso de los abogados, los honorarios están regulados en una ley especial complementaria del Código Procesal Civil, que es la ley 4170/83. O sea, pero por las particulares de cada profesión, los supuestos de regulación de honorarios son diferentes. Vamos a ver lo que dice la ley 3165 del año 66. Ustedes vean la antigüedad de esta ley,
año 66, o sea, tiene, a ver, 46, 66 años. En su artículo segundo define a los honorarios como la retribución por el trabajo y la responsabilidad profesional en la tarea encomendada. Acá, con respecto a la tarea del ingeniero y la tarea, voy a hacer una comparación con la tarea de los médicos y con la tarea de los abogados. Los ingenieros, por ejemplo, en la locación de obra, que ya la vamos a ver dentro de un momento, comprometen una obligación de hacer, o sea, de realizar o llevar a cabo una obra. Esa en doctrina se llama obligación de resultado, o sea, porque el fin de la relación contractual es obtener un resultado concreto, que en este caso de la locación de obra es una obra terminada. ¿Qué pasa con los médicos? Los médicos y los abogados, en su relación con el cliente, asumen una obligación de medio, no de resultado. ¿Por qué? Esto le hablaba a los médicos en un curso que di el año pasado en los hospitales. ¿Por qué la obligación del médico es de medio y no de resultado? Por ejemplo, cuando él realiza una operación, una intervención quirúrgica, se obliga a poner todo su profesionalismo, a seguir los protocolos, a cumplir toda la técnica profesional, pero no puede obligarse a un resultado, porque puede aparecer algún imprevisto y la persona muere en la operación, en ese acto quirúrgico. Entonces, él se compromete a todo su profesionalismo. Eso a mí me ha tocado, como juez, asistir a juicios de mala praxis. No sé si ustedes se acordarán del famoso caso Gallo. Allí estuvo claramente el tema de la responsabilidad profesional de los médicos. O el caso Gallo se dio en esta clínica que está por la avenida Facundo Quiroga, en San Antonio Rioja, y el caso Maldonado se dio en la clínica Mercado Luna. Allí, a pesar de todo el esfuerzo de los profesionales, a pesar de la responsabilidad de los médicos, los pacientes fallecieron en el acto quirúrgico. Y luego se inició un largo juicio, bueno, que sería muy extenso contarles las alternativas del juicio. Pero es un ejemplo para ponerle de que la obligación de medio en el médico es distinta a la obligación de resultado del ingeniero. ¿Y qué pasa con el abogado? El abogado, cuando asume la defensa de un cliente, ya sea en un proceso civil o en un proceso penal, se obliga también, como el médico, a poner todo su profesionalismo, todo su conocimiento, toda su experiencia en atender de manera leal y responsable al cliente. Pero lo que no puede prometer el abogado es que va a ganar en juicio, porque lo puede perder. O sea, siempre en los procesos civiles terminan en condenas pecuniarias y los procesos penales terminan con sanciones penales de pena de privativa de libertad. O sea, nunca el profesional, porque constituiría una falla ética grave, no puede nunca obligarse a ganar el juicio, sino a poner todo su profesional. Por eso la diferencia que en el caso de la locación de obra, el ingeniero tiene una obligación de hacer y promete un resultado, en cambio el médico y el abogado en sus respectivos trabajos, la obligación de ellos se trata de una obligación de medio. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las características de un honorario en general y en particular para los ingenieros. En primer lugar, tienen carácter alimentario. ¿Qué quiere decir? Que el honorario que percibe el ingeniero forma parte de su sustento propio y de su familia. O sea, por eso es tan importante este carácter de alimentario. O sea, ¿y qué quiere decir alimentario? Que no puede ser susceptible de embargo más allá del 20%. O sea, supongamos que un ingeniero tiene derecho a la percepción de honorarios al terminar una obra y tiene un juicio de alimentos. Supongamos que es separado y tiene que pagar alimentos. No se le puede embargar más allá del 20% de ese honorario. Si se le embarga más del 20%, contraría la ley de aranceles del Código de Procedimiento Civil. O sea, hasta el 20% es embargable por el carácter alimentario los honorarios
no solamente de los ingenieros, también de los abogados. Tiene un carácter personalísimo los honorarios, o sea que tiene que ver los honorarios con la persona, o sea, con sus antecedentes, con su profesionalismo, con su responsabilidad. Por eso la misión del profesional muchas veces es indelegable. O sea, el cliente elige al médico, al abogado, al ingeniero por sus cualidades personales, por su prestigio, por sus antecedentes, por su experiencia, ¿no? Y ahí vemos el carácter entonces de inembargable hasta el 20%. Y son susceptibles de cobro por vía judicial. O sea, cuando el comitente no paga el precio, de la obra, o los honorarios del ingeniero, este puede iniciar lo que se llama un juicio ejecutivo, o sea, cobrarlos por vía judicial. El juicio ejecutivo es un juicio breve, que normalmente no tiene que durar más de 2 o 3 meses, en donde ahí tiene la posibilidad el ingeniero de cobrar por vía judicial sus honorarios. Otra posibilidad de cobrar, que yo lo he visto cuando he sido juez, que ha sido muy dificultoso para los ingenieros, cobrar los honorarios regulados en las pericias que hacen los ingenieros, ya sea ingeniero civil, ingeniero electrónico, etcétera, ¿no? Arquitecto, geólogo, o sea, mire, si es difícil para cobrar honorario al abogado, más difícil le resulta al ingeniero cobrar sus honorarios por vía judicial. Eso también podría ser materia de una reforma en la ley de aranceles profesionales de ingeniero para hacer menos dificultoso y más breve la vía judicial para la percepción de honorarios. Después, en los artículos 2 y 3 de la ley que cité, determinan las pautas generales para la regulación de honorarios, y entre ellas están la complejidad de los trabajos, o sea, en la alocación de obra. Después, los valores en juego en la obra concreta, el tiempo empleado y la voluntad. Y acá tenemos una prelación en cuanto a cuál es lo más importante en cuanto a regulación en materia de honorario. En primer lugar, rige la voluntad de las partes. O sea, quiere decir que el acuerdo sobre honorarios entre el empresario o contratista, que es el que presta el servicio, y el comitente que paga el precio, esa tiene primacía sobre la ley de honorarios y sobre los usos y costumbres. Dice, o sea, si no puede regirse los honorarios por la voluntad de las partes, o por la ley, o por los usos y costumbres, la última alternativa es someterla a la decisión judicial, o sea, a la regulación judicial de honorarios. O sea que la última posibilidad es la ejecución por vía judicial de honorarios. Lo primero, lo más importante, entonces, como fuente de obligaciones para las dos partes, es la voluntad de las partes. Después viene la ley de aranceles, después vienen los usos o costumbres en el ramo de la ingeniería, y por último, la decisión judicial. Acá lo que les decía, cuando los trabajos profesionales están vinculados a la realización de pericias judiciales, la determinación de honorarios será judicialmente. Para actuar como peritos, tanto en los juicios civiles como en los penales, hay más trabajo para los ingenieros en los juicios civiles. Hay una lista de peritos que lleva el Tribunal Superior de Justicia, en donde deben anotarse los que se postulan para realizar trabajos periciales en ese año. Todos los profesionales. O sea, se inscriben los ingenieros, se inscriben los contadores, se inscriben los médicos, o sea, todos los que... ¿Por qué? Porque la prueba pericial es una de las pruebas más importantes en un proceso judicial. Es más importante que la confesional, más importante que la prueba testimonial, en algunos casos más importante que la prueba documental. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la función del perito? Es iluminar al juez sobre alguna ciencia o técnica que desconoce, ¿no? O sea, por eso es muy importante la prueba pericial en la estructuración de la sentencia. Ahora, los honorarios del ingeniero serán depositados, eso creo que el ingeniero Patuso me dijo que no se hace en la práctica. Los honorarios del ingeniero serán depositados por el comitente en una cuenta especial que deberá abrir el Consejo Profesional de Ingenieros. Eso me parece que en la práctica no se cumple, se cumple de otra manera.
Dice, para el caso de que el ingeniero por distintos motivos no percibiere sus honorarios, tendrá expedita la vía judicial para reclamarlos. Después, en el decreto 6524, dice, la negativa del comitente al pago de los honorarios profesionales correspondientes obliga al profesional interviniente a iniciar el cobro por vía judicial dentro de un lapso de 2 meses. Si así no lo hiciera el Consejo Profesional, podrá iniciar directamente el cobro de honorarios por la vía del apremio. El apremio es el juicio ejecutivo, sirviendo de título ejecutivo la copia de la resolución respectiva. O sea, ese es el procedimiento administrativo. Ahora, algunas sugerencias con respecto a la reforma legislativa que les decía hace un momento. Como sugerencia podemos apuntar en materia de honorarios que habría que redactar un proyecto de ley que contemple el INGE como unidad arancelaria que equivaldría o que equivale al 1% del sueldo del secretario de Obras Públicas en la provincia. Eso lo tiene, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos en la ley 4417 del 2016. Y de manera análoga, la ley 4170/82 de los honorarios dice que los honorarios tienen, los abogados pueden, en nuestra provincia, tienen como unidad arancelaria el JUS, que es el 1% del juez de cámara. Eso está, como dije, en la ley 4170. Entonces podría ser una sugerencia para una reforma. Y además, la otra sugerencia que decíamos es tratar de agilizar el cobro de los honorarios, especialmente de los peritos, a través de una reforma del Código Procesal Civil de la provincia. Bueno, seguimos entonces, si no hay preguntas sobre la ocasión de hoy, y después hacemos al final el diálogo y las preguntas. Bueno, vamos a, antes de entrar específicamente al contrato de locación de obra, vamos a ver algunos aspectos generales de los contratos, y después vamos a ver en particular el contrato de locación de obra. La definición de contrato está en el artículo 957 del Código Civil, que vendría a ser la ley especial a aplicar en el contrato de locación de obra. Una aclaración. El Código de Vélez, que rigió desde el año 1870 hasta el año 2015, distinguía entre contratos de locación de cosas, alquileres, contrato de locación de obra y de servicio. El nuevo código también habla de contrato de locación de cosas o alquileres o relación locativa, pero unifica el contrato de obra y locación de servicio en un solo capítulo. Esa es la diferencia con respecto al Código Civil nuevo. El Código de Vélez era Código Civil solamente y tenía 4.051 artículos. El Código Nuevo es Código Civil y Comercial y tiene 2.261 artículos. O sea, tiene casi 2.000 artículos menos, pero es civil y comercial al mismo tiempo. O sea, se ha unificado lo civil con lo comercial en el nuevo código que rige a partir del año 2015. ¿Cómo define al contrato en general el Código Civil? Dice, el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más personas manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar o transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Ese es el concepto o la definición de contrato. Después, en el artículo desde el 966 y 970, trae una clasificación de contratos el Código Civil. Bueno, en primer lugar, en el artículo 967 habla de contratos a título oneroso y a título gratuito. El mismo nombre lo indica, ¿cierto? Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja independientemente del pago de toda prestación. Por ejemplo, hay contratos onerosos que son la mayoría, el contrato de compraventa, el contrato de locación de cosas, pero hay contratos que son gratuitos, por ejemplo, el comodato. El comodato
es una especie de locación de cosas, pero en donde no se paga precio. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo y me sobra una casa, que es difícil en el tiempo, entonces yo le presto a mi amigo la casa, parece el contrato de locación, pero es gratuito porque yo no le cobro el alquiler. Ese es un contrato gratuito de comodato. Después los contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. O sea, la mayoría de los contratos son conmutativos porque están perfectamente determinadas las prestaciones de cada uno. Y son aleatorios cuando las ventajas o pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, el típico contrato aleatorio es el contrato de juego y apuesta. O sea, porque ahí interviene el alia, que es la suerte. O sea, ahí no están precisadas las prestaciones de cada uno. Después vienen los contratos formales, que son los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez. Por ejemplo, el contrato de compraventa de inmuebles debe ser realizado bajo pena de nulidad por escritura pública. En cambio, el contrato de locación de obra es un contrato no formal, se hace por escrito o puede ser verbalmente, pero no requiere escritura pública. Y después vienen los contratos nominados e innominados. Los nominados son los que tienen un nombre y los innominados son los que no tienen nombre. Los contratos son nominados e innominados según la ley que los regule. Y bueno, después viene un orden de prelación. Dice, de nuevo, este tema de lo más importante en los contratos es la autonomía de la voluntad. La primera fuente de obligación del contrato es la voluntad de las partes. Después vienen las normas generales sobre contratos. Después vienen los usos y costumbres del lugar. Y después vienen las regulaciones específicas para cada tipo de contrato. Y después, en cuanto al objeto, el 1003 del Código Civil, esto es importante, ¿no? Porque se relaciona mucho con la locación de obra. O sea, el objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable en los contratos. Por ejemplo, yo les ponía a mis alumnos un ejemplo de objeto ilícito en un contrato de locación. Por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato de locación para que funcione un prostíbulo o una casa de cita. O sea, ese sería un típico objeto ilícito, ¿cierto? ¿Cuál sería un objeto imposible? Que yo me comprometo, por ejemplo, a realizar un viaje a Marte. Ese sería un objeto de cumplimiento imposible, ¿cierto? La forma, bueno, hay contratos solemnes como el contrato de compraventa de inmueble o contratos no formales que son la mayoría. Y la última parte, la parte general de los contratos, son las causas de extinción que están desde el artículo 1076 al 1091. ¿Cuáles son las causas de extinción o de finalización de los contratos? En general. Puede ser extinguido por rescisión bilateral, o sea, rescisión bilateral quiere decir que las dos partes están de acuerdo en extinguir el contrato. Puede ser también por decisión, esta extinción, excepto estipulación contraria, solo produce efectos para el futuro y no afecta a derechos de terceros. O también puede ser por decisión unilateral de una de las partes, que está en 1077. Y después, en el 1091, habla, bueno, de otras causas de extinción, que es la frustración de la finalidad del contrato y la teoría de la imprevisión. Eso en general, el tema, la parte general de los contratos. Ahora vamos a ver específicamente el contrato de locación de obra, que es muy, para todos los ingenieros, en particular para los ingenieros civiles, es muy interesante. Bueno, acá también vamos a seguir la definición del Código Civil que unifica la legislación para los contratos de obras y de servicios. El 1251 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dice: hay contratos de obra y de servicios cuando una persona, según el caso del contratista o el prestador de servicio, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o inmaterial o a proveer un servicio mediante una retribución. Acá cabe hacer una aclaración importante. El Código Civil rige para las locaciones de obra que realizan los profesionales. O sea, supongamos que hay una empresa encargada de realizar una obra
y esa empresa contrata a personas sin calificación profesional, por ejemplo, albañiles, que creo que tienen distintas categorías. Los albañiles no se rigen en cuanto a la relación laboral por el Código Civil, sino por la Ley de Contrato de Trabajo, que es la Ley 20744. O sea, la locación de obra que prevé el Código Civil es para los profesionales y los técnicos, no para los obreros que trabajan en la obra. Esa es una distinción muy importante, ¿no? Porque cuando hay relación de dependencia, en este caso del empresario o del contratista, rige para los obreros y para los de las personas de menos calificación la Ley de Contrato de Trabajo. Y para los profesionales rige, y para los técnicos rige el Código Civil. Este artículo también dice que el contrato es gratuito si las partes así lo pactan, o cuando por la circunstancia del caso puede presumirse la intención de beneficiar. La regla es que sea oneroso, pero la excepción es que sea gratuito, cuando las partes así lo estipulan. Vamos a ver cuáles son las características del contrato de locación de obra y servicios. Es un contrato bilateral por cuanto tiene obligaciones recíprocas, o sea, la obligación del contratista o del empresario es de realizar la obra y del comitente de pagar el precio de esa obra. Es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Es oneroso porque se fija un precio. Es de trato sucesivo porque sus efectos se prolongan en el tiempo. Es no formal porque no requiere escritura pública. Se puede hacer por escrito, aún de manera verbal. Generalmente no se usa la forma verbal. Es conmutativo por cuanto las contraprestaciones recíprocas son aproximadamente equivalentes. Esto trae el nuevo Código Civil, ¿no? Que las prestaciones sean equivalentes y con notas de comercialidad por cuanto el contratista actúa con legítimo ánimo de lucro. O sea, el contrato, el tema de la comercialidad está emparentado con la característica de oneroso. O sea, el contratista generalmente es un empresario que tiene un ánimo de lucro, un legítimo ánimo de lucro, por cuanto esa es la finalidad de toda empresa, o sea, ganar dinero. Pero cuando habla de prestaciones equivalentes, ¿qué quiere decir prestaciones equivalentes? Que no puede haber una desproporción entre el costo de la obra y el precio que se estipula. Y si hay una enorme desproporción o una gran desproporción, ahí judicialmente se puede determinar el precio justo. Bueno, vamos a ver entonces, eso ya todos lo saben, pero un poco para repasar, ¿cierto? El comitente es no es otro que el dueño de la obra, o sea, el que paga el precio de la obra. El proyectista es la persona que ha contratado con el comitente una locación de obra inmaterial o intelectual y promete un resultado, el proyecto de la obra. O sea, cuando hablamos de obra inmaterial o intelectual, se refiere, por ejemplo, a creaciones espirituales, ¿cierto? Una obra musical o escribir un libro, o sea, todo lo que tenga que ver con el intelecto, ¿no? Y lo material, bueno, es el tema de la obra concreta en cuanto está terminado. Después dice, el director técnico es el que dirige la obra y el que vigila que la misma se realice en todo de acuerdo con el proyecto. O sea, todos los que intervienen en la locación de obra, en sus distintos roles, tienen responsabilidad civil y responsabilidad patrimonial cuando desempeñan sus tareas de manera irregular, incumpliendo las normas de la ley que rige la actividad profesional del ingeniero, o del Código Civil, o de los usos y costumbres. Dice, el empresario constructor es quien ha realizado con el comitente un contrato de locación de obra material por el cual se obliga al resultado. Entregar la obra de acuerdo con el proyecto dentro del plazo estipulado y las condiciones pactadas. Acá entonces vemos lo que explicamos al principio, que en la locación de obra siempre se trata de una obligación de resultado. La que tiene a su cargo el empresario o constructor. Ahora vemos la locación de servicios. En la locación de servicios, ¿qué es la locación de servicios? Importa que una parte se obliga a realizar un trabajo personal o un servicio y la otra a pagar por el mismo un precio en dinero, o sea, el salario. El contrato de locación de servicio es consensual
pues se perfecciona con el consentimiento. Es oneroso porque se establece un salario a pagar y es conmutativo porque las contraprestaciones recíprocas se presumen equivalentes. O sea, las notas de la locación de servicios son similares, pero no iguales a la locación de servicios. Y después vamos a ver en otra placa cuál es la diferencia entre locación de obra y locación de servicio, las diferencias dogmáticas, las diferencias legislativas, a pesar de que el Código Civil las ha unificado. Vamos a ver entonces las modalidades con respecto al precio de la obra. Cuando las partes establecen desde un comienzo un precio fijo o invariable, se llama retribución global. O sea, las modificaciones en el precio de los materiales o de la mano de obra benefician o perjudican al contratista y no alteran el precio. Esta es la modalidad más usada en la locación de obra, o sea, por el ajuste alzado, que también se llama por precio global o por precio total. O sea, cuando habla de precio fijo o invariable o retribución global, eso no quiere decir que durante el curso de la obra este precio se va a mantener inalterable, porque puede ser por razones de tiempo, haya un proceso inflacionario y puede dar lugar a un reajuste del precio en base a la inflación o al costo de vida. O sea, en principio es invariable, pero en circunstancias excepcionales, ese precio fijo puede ser variable, o sea, esa retribución global. Por unidad de medida. El precio se fija entonces por medidas o por unidades técnicas. Por ejemplo, la construcción de un camino se establece un precio por kilómetro o en la construcción de una casa por metro cuadrado. O sea, este es un sistema que también se utiliza con frecuencia para determinar el precio en la locación de obra. Y quizás el menos usado es el último sistema, que es el de coste y costos. El precio de la obra se fija teniendo en cuenta que lo que ella costaría de mantenerse en los actuales precios de los materiales y salarios, pero se reconoce al contratista el derecho de reajustarlo de acuerdo con la variación de aquello. O sea, también en los tres sistemas, quiere decir que los precios no se, por el proceso inflacionario que hay en nuestro país, generalmente en las obras de larga duración, en las locaciones de obra que de mucho tiempo, se permite la variación de precios cuando se justifica y cuando se prueba. O sea, la parte que pide la variación de precios tiene que acreditar mediante una planilla la variación de los costos y el resultado de mayor onerosidad que como consecuencia de este proceso de desvalorización del dinero. Bueno, vamos a ver ahora las obligaciones del prestador, o sea, del que va a realizar la obra. Vamos a recurrir al artículo 1256, aunque yo les he abreviado, porque es un artículo que tiene muchos detalles. Dice, en primer lugar, ejecutar la obra en la forma debida, o sea, en la forma en donde, como se ha acordado por las partes en el contrato de locación de obra. Después, entregarle el tiempo pactado, o sea, porque siempre el factor tiempo en la locación de obra es muy importante. Permitir el contralor de la marcha de los trabajos por el dueño. Usar diligentemente los materiales previstos por el comitente y responder ante el dueño por la solidez de la obra. La tercera obligación es una innovación del Código Civil con respecto al de Vélez, o sea, permitir el control de la marcha de los trabajos por el dueño. Después hay otra obligación del contratista que está en el 1256 también, que es referido también al uso diligente de los materiales previstos por el comitente, es de informarle inmediatamente en caso de que estos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiera conocer. O sea, esas son entonces las obligaciones principales del prestador, contratista o empresario. Después vienen las obligaciones del comitente, que es, en primer lugar, pagar la retribución de obra en base a algunos de los tres sistemas que hemos visto precedentemente, proporcionar
al prestador o al contratista la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o servicio. Y la última obligación, la tercera del comitente, es recibir la obra si fuere ejecutado conforme a lo pactado y a lo dispuesto en el artículo 1256, en cuanto a las obligaciones asumidas por ambas partes. Ahora, diferencias que surgieron de las modificaciones autorizadas. Las alteraciones al proyecto original deben ser comunicadas al comitente expresándole el monto que ella importa. A falta de acuerdo se fija judicialmente, artículo 1265 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora vamos a ver, desde el punto de vista analítico y dogmático, las diferencias entre la locación de obras y la locación de servicios. En la locación de obras se persigue un resultado, perdón, el objeto es una obra material o inmaterial. En la locación de servicio, el objeto es un servicio o trabajo. O sea, quiere decir que en la obra material o inmaterial siempre se promete entonces un resultado, ¿cierto? Y acá es una obligación de resultado. Y en la obligación de servicio es una obligación de medio. O sea, se promete un servicio o trabajo realizado de acuerdo a las técnicas de la profesión. Después el precio. La retribución en la locación de obra es independientemente del tiempo. Y en la locación de servicio, el precio se paga en proporción al tiempo. En la locación de obra, dijimos que la obligación es de resultado, en cambio, en la locación de servicio, la obligación es de medio. La característica de la locación de obra es el empresario elige los medios para obtener el resultado. Y la característica en la locación de servicio, que es el profesional independiente, compromete su dominio del arte o profesión. O sea, que siempre en la locación de servicio hay una obligación de medio. Y dimos ejemplo entonces del trabajo profesional de los ingenieros, que es obligación de resultado. En cambio, el trabajo de los médicos y de los abogados es una obligación de medio. Bueno, la tipicidad, o sea, lo característico es el divisible en cuanto a la prestación, y también ahí son similares. En la locación de servicio también hay divisibilidad en la prestación. Ahora vamos a ver algunos aspectos en donde cómo se ha legislado la locación de obra en el viejo Código Civil y cuáles son las innovaciones que trae el nuevo Código Civil. Son muy pocas las innovaciones. Por ejemplo, en el artículo 1262, dice si no se establece la modalidad de pago, se presume que es por ajuste alzado. O sea, que si en el contrato de locación de obra, después vamos a ver un ejemplo concreto que acá tengo de un modelo de contrato de locación de obra. O sea, si no se establece la modalidad de pago del precio por parte de las dos, de los dos integrantes del contrato, o sea, vendría a ser el locador o el dueño, o prestador y el locatario que paga el precio, si no se establece la medida de pago, o sea, si no ha sido establecida por ajuste alzado, por unidad de medida o por costo y costa, se presume que es por ajuste alzado. Pero la prueba en contrario la tiene quien sostiene lo contrario. O sea, siempre, a toda regla jurídica hay una excepción. Después dice, la consagración en el 1269, la consagración expresa la facultad del comitente para verificar el estado de la obra sin interferir en el desarrollo de los trabajos. O sea, esta facultad del comitente o del dueño de la obra no estaba prevista en el Código de Vélez, sí lo está previsto ahora. O sea, la facultad o la potestad del comitente para verificar el estado de la obra sin interferir en el desarrollo de los trabajos. O sea, esto deriva de otra obligación general, que es que el comitente debe prestar toda la colaboración posible de acuerdo a la naturaleza de la obra para que la misma se realice
de acuerdo a lo pactado. Y después, esto tampoco está previsto, esto no está previsto en el código, el tema de la modalidad llave en mano. O sea, ¿qué significa entonces llave en mano? Implica que el diseño, los suministros necesarios y la construcción están a cargo del contratista, asumiendo una responsabilidad global por la ejecución de la obra, debiendo entregarla terminada y apta para el funcionamiento. O sea, esta es la modalidad, también se da con alguna frecuencia, que se llama llave en mano, en cuanto a las obligaciones y la responsabilidad del comitente. Acá una aclaración. La responsabilidad civil en las profesiones liberales siempre es objetiva. Eso es otra innovación del código sancionado en el 2015. En la época de Vélez, o sea, el Código Civil viejo que rigió desde el año 1870 hasta el año 2015, se ponía el acento en cuanto a la responsabilidad profesional en la culpa inhibendo en la elección, en la culpa invigilando en la vigilancia. En cambio, en el nuevo Código Civil, al ser la responsabilidad objetiva, se pone énfasis no en la culpa de quien ha causado el daño, sino en el resultado de la obra. Porque puede ser que una obra resulte, una vez terminada, dañosa, o sea que no haya sido bien realizada. Yo me acuerdo, actuando como juez de cámara, en un caso concreto, cuando se realizó esta obra de viviendas en Jardín Norte, que es el último barrio que queda después de la Antártida 1, bueno, ahí había un problema, la empresa, el contratista, ¿qué había pasado? Al año de terminar la obra, empezaron a verse distintas deficiencias en la obra. O sea, en las paredes de las casas, fisuras, había problemas las paredes, las ventanas de las casas empezaron a tener problemas, bueno, grietas. Me acuerdo cuando hicimos la inspección ocular, que es una de las pruebas, fuimos a ver y realmente las grietas eran de enorme magnitud en la mayoría de las viviendas. ¿Qué había pasado allí? La empresa contratista no había realizado un estudio geológico, un estudio de suelos. Había construido la obra en wadi, o sea, en cursos de agua, o sea, en ríos sin agua, que solamente crecen en ríos estivares. Entonces, al poco tiempo, por ser un terreno medenoso, de la construcción de la obra empezaron a verse defectos de construcción. Y eso llevó a un juicio civil que duró muchos años, en contra de la empresa y del Estado provincial que había financiado la obra. Bueno, al último creo que se llegó a un arreglo, se disminuyó el precio de la vivienda y el Estado y la empresa se obligaron a realizar obras para solidificar esas viviendas. Ese es un caso, entonces, práctico que yo me acuerdo de mi desempeño como juez en cuanto a la mala praxis en la construcción. Que ahí había otros problemas, ¿no? Ahí entra el tema de la corrupción, de la falta de control, etc. Bueno, pero es un caso práctico que me tocó en mi experiencia judicial. Vamos a ver ahora, ya para ir terminando, las causas de finalización del contrato. ¿De qué manera puede extinguirse el contrato de locación de obra? Primero, por muerte del comitente. El 1259 establece que no extingue el contrato, excepto que haga imposible o inútil su ejecución. En todas las normas jurídicas siempre hay una regla y una excepción. O sea, la regla es que la muerte del comitente no extingue el contrato, excepto, salvo, que haga imposible o inútil su ejecución. Esa está en el 1259. La segunda causa es la muerte del contratista o prestador. Allí se da la solución opuesta. Extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos del contratista. Eso está en el artículo 1260. Entonces también tenemos una regla, que la muerte del contratista no extingue el contrato, y una excepción, salvo que el comitente acuerde continuarlo con los herederos del acreedor. Ha visto que en todos estos ejemplos siempre prima la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de los contratantes, por encima
de la ley especial por encima del Código Civil. Después dice, efecto del desistimiento unilateral, que está en el 1261. Eso lo vamos a leer porque es un poquito extenso. Dice, desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del contrato por una sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado, pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiese podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad de la aplicación estricta de las normas que conduce a una notoria injusticia. O sea, acá vemos cómo el tema de la equidad está presente, porque si el comitente, o sea, quien paga el precio, desiste del contrato por su sola voluntad de manera unilateral, aunque ya se ha iniciado la ejecución de la obra, debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiese podido obtener. Y acá está la intervención judicial. En el caso de que haya una falta de equivalencia en las prestaciones, el juez puede reducir de manera equitativa la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia. Esto tiene que ver con una regla ética que es el tema de la equidad. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y equidad? O sea, la justicia es una virtud cardinal, o sea, dar a cada uno lo suyo, a cada uno según su mérito. Y la equidad es hacer justicia en el caso concreto. O sea, la misión de los jueces es hacer justicia en el caso concreto, o sea, aplicar la justicia en ese caso. Eso está especificado en el artículo 436 del Código Procesal Civil, en cuanto que dice que los jueces deben interpretar las leyes conforme los principios generales del derecho, los principios de equidad y la analogía. A ver si... Ahí termina. Ahora vamos a, en la última parte, ya para ir terminando y pasar a las preguntas, vamos a leer un modelo de contrato de obra para ver cuáles son las especificaciones principales que deben constar en un contrato de locación de obra. Por ejemplo, yo acá he redactado, dice el siguiente contrato. En la ciudad, por ejemplo, de La Rioja, a tantos días del mes del año 2020, o sea, el locador es el contratista. Ponemos nombre y apellido, el tipo de documento, dice en adelante el locador o contratista, con el número de nombre y apellido, el número de Doctor, domicilio, etc. doctor, ¿Sí? ¿tiene la filmina ahí? Esta no la tengo, esa la voy a pasar después. Después se la paso. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto a las partes del contrato, o sea, el locador, que es el contratista, y el locatario, que es el comitente. O sea, en la locación de cosas del viejo Código de Vélez, el locador era el dueño del inmueble que se alquila, y el locatario es el que paga el precio del alquiler. En cambio, en la locación de obra, el locador es el que es el contratista, o sea, el empresario, y el locatario es el comitente o quien paga el precio. El objeto. El locatario encarga la realización de la obra y ahí vienen todos los detalles técnicos específicos con respecto a la modalidad de ejecución de la obra. Eso es el objeto. Después viene, de acuerdo al Código Civil, de acuerdo a la ley que rige el acto profesional de los ingenieros y de acuerdo a los usos y costumbres. Después, en la segunda cláusula está el plazo de ejecución de la obra. Dice, la obra deberá quedar terminada y en condiciones de ser entregada a los tantos meses a contar desde el momento, o sea, desde el inicio de la obra. En caso de que la misma fuese concluida con anterioridad, el plazo pactado, el locador, o sea, el contratista, deberá comunicarlo en forma fehaciente al locatario para su recepción. En la tercera cláusula habla del precio. El precio por la obra terminada se fija en tantos pesos, pagaderos de la siguiente manera, ya sea de contado o a plazo, a la firma del presente, sirviendo este de recibo suficiente y restante, en caso de que sea en cuota, al tiempo de la entrega de la obra concluida a satisfacción del locatario. O sea, el locatario es el comitente. Después, en la cuarta, habla del incumplimiento. En caso de que cualquiera de las partes no cumpliera con las obligaciones asumidas en este contrato de locación de obra, será posible de una multa de tantos pesos en favor de la cumplidora, la que será exigible sin necesidad de interpelación alguna,
Si el incumplimiento fuera bilateral, la multa se compensará entre ambas partes y el deudor, por la mayor demora, deberá pagar a la otra parte el saldo restante. Este caso de incumplimiento también ha sido modificado en el Código Nuevo, porque en el viejo Código de Vélez había dos posibilidades ante el incumplimiento del prestador o del empresario. Había una que se llamaba de cumplimiento de contrato y otra de resolución de contrato. Bueno, esas dos modalidades de finalización del contrato ya no están presentes en el nuevo Código Civil y hay otras, y se da solamente la modalidad de incumplimiento. Ahora, el incumplimiento puede ser culposo o doloso. El incumplimiento doloso es cuando hay una intención manifiesta de causar un daño a la otra parte. Y el culposo es cuando hay negligencia, imprudencia o impericia en la ejecución de la obra. Después dice, en la quinta, para el caso de conflicto o de divergencia, dice, para el caso de divergencia entre locador y locatario, respecto a que si la obra fue ejecutada en forma o no, las partes acuerdan en someterse a la decisión, bueno, de los tribunales ordinarios de La Rioja. La decisión que recaiga será apelable. O sea, todas las cuestiones civiles en materia de obra, ¿cuáles son los tribunales competentes? Por ejemplo, en la capital. Las cámaras civiles. La Cámara Primera es civil y la Cámara Segunda. La Cámara Segunda y la Cámara Cuarta son civiles. La Cámara Tercera es penal. Yo he sido durante muchos años presidente de la Cámara Primera. Por eso he tenido infinidad de juicios de este tipo, ¿no? De incumplimiento de locaciones de obra. O sea, ¿y qué pasa? Y acá también está la facultad de que si la instancia de la Cámara le falla en contra, tiene la posibilidad de ir en casación ante el Tribunal Superior. El tema de la casación, que es un recurso que tiene que ver mucho con el ordenamiento jurídico, ha sido motivo de mi tercera obra, no sé si ustedes la ven, allí que se llama, no sé si está, Razonamiento Jurídico, no sé si la están viendo. Esa es mi última obra jurídica. Sí, se ve, se ve. Bueno, con esta obra ha tenido mucho éxito entre los abogados, he vendido más de 300 ejemplares, porque el recurso de casación es el recurso que se interpone ante el Tribunal Superior cuando la parte no está conforme con la sentencia dictada por la Cámara. Y la última parte del contrato dice jurisdicción y domicilio, ¿no? Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del boleto de compraventa, el locador constituye domicilio en tal lugar y el locatario en tal lugar, y dice, ambas partes se someten a la competencia ordinaria de los tribunales para todos los efectos derivados de este contrato y renuncian a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder. O sea, que las partes se someten voluntariamente, para el caso de divergencia de conflicto o de la interpretación del contrato de locación de obra, a los tribunales ordinarios civiles, en el caso de los que residen en capital, acá en La Rioja, las cámaras civiles. Y en el interior también hay una cámara civil en cada circunscripción. Y la última parte, en prueba de conformidad se firman 12 ejemplares de un mismo tenor. Yo les voy a mandar entonces se lo voy a poner en firme y les voy a mandar un ejemplo de locación de obra para los próximos días. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora podemos hacer preguntas sobre los temas de honorarios, sobre el tema de locación de obra, o sobre el tema de cualquier tema que ustedes consideren que hay que aclarar o ampliar. Perfecto. Bueno, ahí en el chat le puedo hacer una pregunta. El que quiera preguntar a través del chat lo puede hacer, o si no también a través de la plataforma. Sí. Bueno, ahí le digo, doctor, en una pericia judicial, ¿no correspondería que el juez regule honorarios al perito luego de concluido su trabajo, en lugar de aguardar la resolución del juicio? Sí, está bien. O sea, el tema de la regulación judicial, generalmente cuando termina el juicio, en las sentencias, se regula en las sentencias con las que culminan los juicios civiles. En la sentencia se regulan los honorarios de los abogados y de los peritos. Y bueno, una vez que quede firme esa resolución de regulación, recién puede ser ejecutada. ¿Qué quiere decir que queda firme? Tiene que ser notificada a las partes. Pasar 3 días, si no anuncia el recurso de casación, entonces queda firme y puede ser ejecutada por vía de premio o juicio ejecutivo.
pero sí, siempre el juez, cuando termina un juicio, regula honorarios a los abogados peritos. Pero puede suceder que el perito pide regulación antes de terminar el juicio. Bueno, en ese caso, se ha concluido su trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el trámite del trabajo de la pericia? Primero, la designación del perito. Luego, la aceptación del cargo. Luego viene el informe técnico. Ese informe técnico se le corre tras la otra parte. Bueno, luego el juez, cuando acepta la prueba pericial, la provee en el decreto de provisión de prueba y fija la audiencia de vista de causa. Ahí se lo puede llamar al perito para que realice las aclaraciones correspondientes a su pericia. Es decir, para que lea la pericia y aclare algunos puntos oscuros. Bueno, o sea, si se hace la audiencia y supongamos que el perito se va, porque a veces las sentencias tardan mucho tiempo en dictarse, puede pedir la regulación después de terminar la audiencia de vista de causa, sin necesidad de requerir que se dicte sentencia definitiva. Pero eso queda a criterio de los jueces, y en la mayoría de los casos los jueces no hacen lugar a este pedido y recién fijan honorarios cuando termine el juicio. Yo, cuando era juez, trataba, en casos especiales, de hacer la regulación de los peritos cuando había razones para hacerlo, luego de realizar la vista de causa y sin esperar la sentencia. Pero ese es un criterio minoritario. La mayoría de los jueces regulan honorarios cuando termine el juicio. Y fíjense, hay juicios. Me acuerdo de un juicio de expropiación, en donde actuó un perito acá en La Rioja. ¿Sabe cuántos años duró el juicio? 25 años, un juicio de expropiación. Entonces, ya se murieron los peritos, se murieron los hijos, y recién, o sea, ese es el problema de los peritos, que es muy difícil. Si es difícil para los abogados cobrar honorarios, con mayor razón para los peritos. Bien. Porque los peritos tienen que hablar un abogado para que les haga el juicio de apremio o ejecutivo para poder cobrar los honorarios. Hay otra pregunta, bueno, hay una consulta del ingeniero Carlos Caliba. Sí. Él requiere del modelo para hacer un ejemplo de contrato de locación con el código actual, si es el que Sí, nombró yo le voy a mandar en los próximos días se lo voy a mandar a usted un modelo de acuerdo al nuevo Código Civil, un contrato de locación de obra. ¿De obra o de servicio, o de los dos? De los dos puede ser, sí, lo difundimos nosotros a los que están presentes. Bueno, entonces yo le voy a mandar en una semana un modelo de locación de obra, de acuerdo al Código actual, y un modelo de locación de servicio, en una semana. Después, bueno, la ingeniera Cristina Maldonado tiene una consulta. Sí. Sí, doctor, una consulta. Nosotros viendo cómo trabajan otros consejos, existen modelos básicos de contrato de locación que quedan como rubricados dentro de los consejos profesionales como un veedor del acuerdo. Mi consulta era qué pros y contras usted conoce sobre esta modalidad, si realmente puede ser algo como un marco de ayuda a los profesionales. Por ejemplo, muchas veces sucede que viene gente de otras provincias y el último pago quedó jamás sin hacerse. Son cosas que nos comentan por ahí los colegas. Sí, yo estoy de acuerdo con esa modalidad siempre. Claro, el Consejo Profesional tiene asesores jurídicos, ¿cierto? ¿O no? El Consejo Profesional, claro. Si intervienen abogados que tienen experiencia y conocimiento sobre estos temas, es muy útil el auxilio de ellos para revisar esos modelos de contrato que a veces se publican, ¿no? en libros de doctrina, o a veces están en internet también los modelos. Pero hay que adecuarlos a la legislación de cada provincia. Porque cada provincia tiene una legislación propia en materia. Si bien el Código Civil rige para todo el país, hay algunos aspectos de la locación de servicios que son propios de cada provincia, de acuerdo al uso y costumbre de cada provincia. O sea, me parece bien esa modalidad, pero siempre que haya abogados con experiencia y conocimiento que puedan revisar los contratos tipo. Muchas gracias. Muy bien. Bien, hay, otra consulta. Sí. ¿Existe alguna manera de patentar como propio un proyecto, en este caso de una obra civil, para que dicho proyecto no se pueda utilizar o materializar por otro profesional? Claro, eso sí, esto entra dentro de lo que se llama la ley de propiedad intelectual, que tiene un trámite. Por ejemplo, cuando usted escribe un libro, lo primero que tiene que hacer es tramitar el tema de la propiedad intelectual. Hay una ley especial
lo primero que hace un autor de una obra inmaterial, que en este caso un proyecto de una obra inmaterial, es tramitar la propiedad intelectual del proyecto. Es un trámite administrativo y se puede como dice, patentar ese proyecto como una creación individual que va a tener un propietario y que no puede ser usado por otras personas que no haya sido el autor intelectual de ese proyecto. O sea, eso cae dentro de la ley que se llama de propiedad intelectual. Que ustedes la pueden buscar en internet, ustedes ponen en Google ley de propiedad intelectual y ahí sale el número de la ley, porque es una ley ya muy vieja, de hace como 70 años. Y ahí están todos los requisitos para hacer el patentamiento de los proyectos como obra intelectual. Creo que la ley 11723, si no me falla la memoria. Muy bien. Vamos a la siguiente, Sí, de Esteban Sarroca. ¿Qué sí. pasa cuando un perito se demora mucho en reclamar los honorarios en pericias judiciales? ¿Pierde el derecho a cobrarlo? Bueno, una de las sanciones para el perito es, primero, cuando no cumple la realización de la pericia en el tiempo establecido que le fija el juez en el proceso. Y segundo, bueno, cuando se demora, la demora se refiere al pedido de percepción de honorario. En ese caso, bueno, la sanción puede llegar hasta la pérdida de honorario, cuando hay una demora ostensible en pedir la regulación de honorario. Pero eso lo tiene que determinar el juez. O sea, es una cuestión judicial, ¿no? Bien. De Marta Soteras. Sí. Bueno, hay una consulta. Para regular los honorarios de los profesionales especialistas, ¿debe estar reglamentada por una comisión específica relacionada a esa especialidad o lo puede regular directamente el Consejo? Yo creo que lo ideal sería que debe estar reglamentado por una comisión específica relacionada con una especialidad. Pero eso creo que no sé si existen esas comisiones en el Consejo Profesional, creo que no, el Consejo Profesional de Ingenieros. ¿Sí? Ah, existen, bueno, en ese caso sí, es necesario que haya una comisión específica con especialistas en la materia. Ah, una cosa, para el ingeniero Pautazo, el ingeniero Maldonado, en esta ley que regula la actividad del Consejo, no están incluidos los ingenieros electrónicos. Claro, porque es una ley del año 64, 66. Eso sería también una sugerencia que incluyan a los ingenieros, o sea, los ingenieros electrónicos, por ejemplo. No, los ingenieros aeronáuticos tampoco están. O sea, hay una cantidad de especialidades de ingenieros que no están. Sí, sí. Ese sería también motivo de reforma. Bien. A ver, una más. De Néstor Federico Mikoski. Es muy común que en el caso de contratos de obra o servicio, el domicilio del juzgado sea en la localidad del que contrata, a pesar de que la obra se realice en otra jurisdicción. ¿Eso es válido o tiene que ser jurisdicción donde se realiza el trabajo? Bueno, la regla es que los tribunales competentes deben ser los que están situados en el lugar de la obra. Si una de las partes elige otra competencia, la parte que no está de acuerdo con la competencia puede plantear, cuando le corre el traslado a la demanda, una excepción que se llama de incompetencia, para que el juicio se traslade al lugar del juzgado o de la cámara en donde se realiza la obra. O sea, ese tema de la competencia se puede discutir en juicio. Bien. Pero la regla es que debe ser el juez competente del lugar donde se realiza la obra. Bien. De Ricardo Funes. Doctor, ¿nos podría dar un ejemplo de honorario profesional, si usted puede, de su profesión? Bueno, por ejemplo, en los juicios sucesorios, ahora están muy caros, ¿no? Los sucesorios. Generalmente la ley de aranceles de abogados fija más o menos entre un 10 a un 20% del valor de los inmuebles de la sucesión. Eso es muy caro. Si supongamos cualquier casa ahora, no vale menos de 5 millones de pesos. Y entonces, si hay una casa, el honorario del abogado podría estar entre los 500 y 750 mil pesos, que es muchísimo. Si hay dos casas, el honorario del abogado se va como 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué hacen los sucesores para evitar la regulación en un juicio sucesorio? Hacen lo que se llama, no es anticipo de herencia que está prohibido,
hacen lo que se llama un contrato de usufructo con reserva, o sea, transmiten, antes de morirse, por supuesto, hacen un contrato de usufructo a favor de ellos y transmiten a los hijos la nuda propiedad, con la condición de que ellos van a vivir en esa casa hasta el momento de su fallecimiento. Y después del fallecimiento los hijos van a entrar a ser propietarios. Con eso se evitan los gastos de la sucesión. Otro juicio, bueno, por ejemplo, el caso de los divorcios. Los divorcios más o menos están ahora en 60 yus. El yus es el 1% del sueldo del juez de cámara, que ahora está más o menos en 170.000 pesos el sueldo del juez de cámara. Usted multiplica el 1%, 170.000, ¿cuánto sería? 1.700 pesos. 1.700, sí. 1.700 por 60. O sea, un juicio, entonces ese le da el honorario de un juicio de divorcio. Serían más o menos 60.000, más de 100.000 pesos Sí. de honorario. Bueno, en el caso de los peritos, generalmente se fija en el 3% del honorario del abogado, de acuerdo al tipo de juicio. Supongamos que un abogado, en un juicio de daños y perjuicios, en una obra pública o privada que se haya hecho mal, el abogado tenga derecho a cobrar honorarios por 1.000.000 de pesos, el perito tiene que cobrar por lo menos 300.000 pesos. Siempre se hace en función del honorario que cobra el abogado. Pero siempre es un 3% del que cobra el abogado. Salvo acuerdo de parte, que puede acordarse entre el comitente y el prestador otro precio de los honorarios. Pero siempre están disconformes los peritos, porque a mí me parece que también, porque me parece que es poco, el 3%. Bueno, pero eso es lo que establece la ley de aranceles de los abogados con respecto a los peritos judiciales. Perfecto. Otra consulta más de José. ¿Es factible restablecer la regulación de honorarios? El Consejo Profesional de la Ingeniería podría realizar acciones para poder lograr que se apruebe una ley que permita regular honorarios. Sí, o sea, lo que tendría que hacer el Consejo Profesional es presentar un proyecto de ley nuevo para actualizar este tema de regulación de honorarios ante la legislatura. Sí. O sea, el Consejo Profesional, como entidad intermedia, puede tener la iniciativa de presentar una nueva ley de regulación de honorarios para los ingenieros. Y ahí se tendría en cuenta la especialidad de cada uno, o sea, y comprenderlo a todos los ingenieros, a los que están y a los que no están ahora en la actual ley. Claro, una actualización con otra ley. Exacto. Sí. Bueno, es algo que tendremos que tomar. Claro, eso podría ser una tarea concreta del nuevo Consejo, que yo veo que tiene mucha inquietud, sería la de actualizar la legislación, que como le digo, tiene más de 70 años. Porque una ley es de la 66, la creación del Consejo, la otra es del 64, la regulación de honorarios, y la otra es más vieja, el tema cuando habla de locación de obras y servicios, es del año 54. Sí. O sea, es una ley que tiene como 70 años. Bien. O sea, Sí. yo creo que se hace necesario actualizar la legislación de las 3 leyes fundamentales que regulan la profesión del ingeniero. Además, para adecuarla al nuevo Código Civil, porque muchas de esas leyes están de acuerdo con el Código de Vélez, el código viejo que ya nos rige. Bien. Habría que compatibilizarlas con el nuevo código, a las nuevas leyes. Sí. Bueno, doctor, creo que ya no hay ninguna otra consulta. Entonces, les prometo que dentro de una semana les voy a mandar por mail a usted un modelo de contrato de obra y un modelo de contrato de servicio para que pueda distribuirlo entre los colegas. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted, doctor. Y una cosita, la charla esta iba a hacerse, la disertación se iba a hacer en 3 charlas y por una cuestión de agenda se redujeron los temas en una sola. Claro. Por ejemplo, quedaron temas afuera, digamos. Claro. Sí, por ejemplo, el tema del lenguaje, el tema epistemológico, eso no lo he podido, no he tenido tiempo de abordarlo porque es un tema muy específico, ¿no? Y muy abstracto, además. Pero bueno, está la posibilidad más adelante si se podría hacer otra disertación más extensa. Sí, como si alguno quiere que se hable un tema en especial, también lo podría plantear a través del mail. Mi especialidad es el derecho civil y procesal civil.
O sea, yo no hablo de temas penales, de temas administrativos. El tema mío, la especialidad es Derecho Civil y Procesal Civil. Y dentro del proceso civil, el tema del razonamiento jurídico y recurso de casación. Esos son los temas sobre los cuales yo puedo hablar. ¿Se acuerdan que una de las reglas de la ética era hablar de lo que uno sabe? No puede hablar de lo que uno sabe. Bueno, muchas gracias. Wow, Bueno, gracias a usted, doctor. Orlando. Sí. Sí, no, simplemente, bueno, agradecerle, doctor, la verdad que muchísimo, muy interesante, un montón de temas. Sí. Nosotros desde el Consejo, y sí le transmito nuestros matriculados que se han conectado hoy, es un tema Bien. que hemos identificado como algo es prácticamente vital. Necesitamos tener una ley adecuada a este momento, adecuada a nuestras circunstancias, que nos ayude a un buen desempeño profesional y que proteja el desempeño de los Así es. profesionales. Sí. Esta charla es un primer paso para empezar a hablar de estos temas tan importantes en los cuales todos tenemos que contribuir y formar parte. Y bueno, agradecerle su charla. Desde ya cuando iniciemos esto, seguramente vamos a contactarlo por su experiencia y todo lo que sabe y puede aportarnos. Bien. Y también me gustaría comentarles a todos que, bueno, como saben, desde el Consejo, estamos conformados por 9 consejeros que representan a los estamentos, y todo este trabajo de mucha voluntad y de cariño a la profesión, en esta acción en particular, quiero agradecerles a Esteban Sarroca, a Orlando Pautazo, también al Ingeniero ingeniero Quintero. Quintero, que han trabajado para que podamos tener esta charla, fijándose en todos los detalles, que no falle nada, que estemos todos coordinados, y también a UTN, que nos ha facilitado la plataforma para poder dictar la charla de hoy. Claro. Bueno, también tenía la asistencia técnica de Esteban y de mi hijo que vive en Córdoba y que también me auxilia en temas informáticos, que yo soy medio neófito en temas Bueno, de las nuevas tecnologías. Pero mi edad ya tengo 68 años, así que bueno. muy bien. Pero sigo, fíjense que yo después de haberme jubilado como juez hace 9 años, he publicado un libro cada 2 años. Y estoy preparando mi cuarto libro, que si Dios quiere va a salir a fin de año o el año que viene. Así que cuando ustedes, algún libro que yo publique que sea de interés para el Consejo, no tienen nada más que pedírmelo. ¿Sí? Bueno, muchísimas Bueno, gracias, doctor. muy bien, buenas tardes y gracias a todos y en especial a las autoridades del Consejo Profesional de Ingenieros. Bueno, muchas gracias. Gracias a Muy bien, todos. muy bien.